Listo, muchachos, muy buenas noches. Buenas noches, profe. En el PDF, Buenas noches, profe Cocho. listo. Listo, muchachos, el día de ayer les envié tres clases de lectura crítica, espero que la hayan visto. La primera es una colaboración con una profesora de la Nacional. Esta clase la hicimos el año pasado y pues ella explicaba de una manera la lectura crítica, observaba desde el punto de vista o desde la intención de quien escribe, del escritor. A través del punto de vista del escritor o de la intención que él tiene, de lo que él quiere hacer, podemos observar qué tipo de texto es y una vez que sepamos qué tipo de texto es, podemos responder la pregunta de forma literal, inferencial o argumentativa. Eso es otra manera de ver, digamos, la lectura crítica. Este texto que está ahí en pantalla fue el texto que nos faltó ver de la clase de la explicación de la guía de orientación. En esa clase estábamos viendo el por qué, el cómo es que íbamos a estudiar, cuál es el derrotero o la ruta o el camino que vamos a tomar para llegar al 100% en el examen, ¿cierto? Entonces decíamos, ¿cómo es que vamos a realizar? ¿Cuál es el método del estudio? Decíamos que todas las noches, pero vamos a descansar los fines de semana para recargar energías. Esos fines de semana vamos a dedicárselo a la familia y vamos a dedicar a hacer deporte. Entre semana vamos a dedicar el tiempo posible en estudiar, sea madrugar o sea trasnochar, o las dos, y a poquito puede ser las dos. ¿En qué se basa el estudio? Les decía yo que lo importante es resumir y estudiar lo que en esencia nos van a preguntar, pero de una forma acertada. También les decía que el truco de esto es poder hacer callo mental, poder todos los días leer. No solo si tienen que ver la clase y repetir los videos, tienen que leer diariamente. Todos los días tienen que leer y todos los días tienen que tratar de hacer una operación matemática, todos los días, para poder crear un callo mental, fortalecer el músculo del cerebro y poder romper las barreras que tenemos, digamos, mentales, ¿cierto? La pereza, porque la cuestión no es de si puedo o no puedo, la cuestión es que me da mucha pereza o me da sueño, cuando intento estudiar me da sueño, me agoto. Entonces toca forzar y abrir esa barrera diariamente. ¿En qué se basa el estudio? Decíamos que tenemos 8 meses, y esos 8 meses, cada uno pues 4 semanas, en realidad teníamos básicamente una semana para cada tema, pero hay temas que se pueden ver en un día, en 2 días, y nos sobra tiempo para ver los temas más esenciales, más importantes. ¿Cuáles eran los temas más importantes? Los que creo yo que son la base fundamental del examen. Lectura crítica, competencias ciudadanas, perfil y ya quedarían en dos términos, razonamiento cuantitativo y conocimientos policiales. Profe, ¿por qué si conocimiento policial es 50%? Decíamos que para sacar el 50% tiene que sacar 100 preguntas. Si no saca las 100 preguntas verídicas, no saca las 100 preguntas exactas como son, no logra ese 50%, entonces en conclusión no es el 50%, ¿cierto? Decíamos que el razonamiento, sea como sea, o así nos guste o no nos guste, tenemos que responder la mayor cantidad de preguntas acertadas, porque esta es el área o la materia en la que más pierden los demás compañeros. Entonces, si yo logro sacar un buen puntaje, logro acertar en la mayor cantidad de preguntas de razonamiento, voy a obtener mayor porcentaje de probabilidad de pasar el examen. Porque si me fortalezco en lo que los otros son débiles, pues les voy ganando, ¿cierto? Voy acertando más. Decía que la base de todo el examen es lectura crítica. Profe, ¿por qué? Sí, lo que yo necesito saber es conocimientos policiales. Porque si usted no sabe comprender la lectura, no sabe comprender la pregunta en sí que le está pidiendo, pues no va a poder responder, aun cuando usted tenga el conocimiento exacto.
¿Por qué? Porque hay preguntas literales, otras inferenciales, otras argumentativas, porque hay tipos de textos diferentes, porque en esencia tengo que comprender lo que me están preguntando en realidad. A veces creemos que, que la pregunta es muy sencilla y decimos, pero es que ahí estaba todo. Habían tres que eran muy parecidas. Y resulta que esas tres que eran parecidas, las tres estaban erradas. La que no se parecía posiblemente era la correcta. Profe, entonces yo voy a hacer así. No, esto no es para todas las preguntas. Hay preguntas que son así y otras que no. Digamos, cuando manejamos lo literal y lo inferencial, puede que la pregunta sea inferencial y hay tres respuestas literales y una sola inferencial. Y tendemos a irnos por las literales y decimos, pero esto está muy fácil. Ahí estaba pues en el texto estaba todo. Y resulta que agarramos la literal y la pregunta era inferencial y nos tiramos la respuesta o la pregunta. Nos va a dar puntaje porque todas las opciones tienen puntaje, como les decía. Una puede valer 8, otra puede valer 6, otra puede valer 4. Depende la dificultad del examen, de la pregunta, es el puntaje de cada respuesta. Pero todas tienen un valor. Aun cuando usted conteste el timarín, va a sacar puntaje. Va a sacar puntaje. ¿Por qué? Porque todas tienen un valor. Listo. ¿Qué tema abordaremos? Entonces, vamos a ver más adelante qué se ve en cada tema. ¿Qué tenemos que aprender de constitución? ¿Qué tenemos que aprender de lectura? ¿Qué tenemos que aprender de matemáticas? Este PDF es la base para aquel que está interesado a estudiar a fondo. Puede ir adelantando temas. Esto, digamos, lo hago con intención de que logren su objetivo al 100%. Yo podría ir resumiendo poco a poco y reteniendo información para llevar el curso, digamos, cada mes. Pero yo trato es de dar el máximo. Todos los meses voy a tener trucos, voy a tener información que darles. Entonces, no me afano. Yo desde ahorita le doy el derrotero, le doy la ruta, el camino y le digo, mire, esto es lo que vamos a ver, pero yo lo voy a ir desglosando y voy a ir sacándole resumen y diferencias, aclaraciones para que sea mejor. Pero si usted quiere ir verificando desde ahora, profe, qué es lo que vamos a ver, puede agarrar cada tema y en esencia lo que dice ahí, ir buscando información y ampliando el conocimiento. Esa es la base o la esencia del curso, ¿no? Pues que lleguen al 100%. No solo que pasen el examen, sino que logren estar en los primeros puestos y también que les sirva para su vida, que lo sepa aplicar en el trabajo, que lo sepa aplicar en su vida diaria. Entonces, este PDF, si quieren pueden ir guardando los PDF, ir imprimiendo. No soy, digamos, egoísta con esa información. Sí quiero es que no la compartan con otros compañeros que no estén en el curso, pues porque esto toma un tiempito. Mire que es hasta mi letra, bonita, fea, pero es mi letra y es el esfuerzo que hago diariamente en conseguirles información para poderles brindar y que sea un estudio más resumido. Porque yo les puedo brindar la cartilla, 25 temas. Es más, ahí les envié la del año pasado, ¿cierto? Pero tomar el tiempo de leer esa cartilla, de resumirla, de sacar en esencia qué es y las aclaraciones, toma un poquito más de tiempo. Y ese tiempo yo lo saco para que a ustedes les quede más sencillo. ¿Cierto? Bueno, ¿qué tema abordaremos? Bueno, vamos a ver los 25 temas que, digamos, que den en la directiva, más los temas que tienen que ver razonamiento cuantitativo, acción y actitudes, ¿cierto? Lectura crítica, competencias ciudadanas. En algunas clases, muchachos, voy a traer amigos, compañeros, abogados, psicólogos. eh, digamos, tengo bastantes amigos que son capacitadores en otras academias y que conozco que pueden venir a apoyarnos en una clase para que nos den otro punto de vista, ¿cierto? Le mostraba ayer que en la clase la profesora, ella trabaja en la Nacional y esta profesora nos apoyó varias clases del año pasado. Es otro punto de vista, no sé cuál les guste más, si el de ella o el mío, pero cualquiera de los dos que le funcione, porque todos tenemos, digamos, diferente observación, el que le funcione lo puede utilizar. Yo lo hago a partir de las preguntas, ella lo hace a partir de la intención. Profe, pero ¿cómo es esto? Ya lo miramos acá en lectura crítica, ahorita lo desarrollamos.
Entonces, ¿con qué iniciamos? Muchachos, yo primero quise mostrarles la ruta, mostrarles la guía, qué es lo que nos van a preguntar. Ahorita les muestro en esencia qué vamos a estudiar cada tema y vamos a iniciar con lectura crítica, competencias ciudadanas y vamos a tratar de ver razonamiento cuantitativo y quiero dejar perfil o acción de actitudes de último, porque esto tiende a olvidarse, entonces lo dejamos de último. Después seguimos con conocimientos policiales. Esos conocimientos o este derecho policía, ¿en qué vamos a iniciar? Con la Constitución, todo lo que es Constitución y derechos humanos, y después nos abarcamos a las leyes, después a las normas como tal, después decretos y resoluciones, en su orden, digamos, de jerarquía. Entonces, si quiero adelantarme, ¿qué hago? Puede tomar este PDF, mira cada tema, qué es lo que vamos a ver, y va buscando información y va resumiendo en su agenda. Recuerde que pues, yo les dije que tendríamos dos agendas. Una para tomar apuntes como ustedes quieran, desordenado, rápido, y otra para que transcriban una agenda bien bonita, bien organizada, con dibujos, con resaltadores, y lo hagan de una forma limpia. ¿Cierto? ¿Qué me recomienda, profe? Entonces, la recomendación es todos los días leer, leer, leer. Digamos, la base de todo es poder leer 300 palabras en un minuto, poder leer un texto completo antes del minuto. Puede darnos tiempo en otras preguntas, aunque hay que ser muy, o sea, verificar muy bien. Hay preguntas que solo nos envían al segundo párrafo. No es necesario leer todo el texto. Toca, esta es la viveza. Muchos leían el texto completo, iban a la pregunta, a las opciones de respuesta, se devolvían al texto, no encontraban lo que decían ahí, volvían y iban a la pregunta, y en eso se le iba 2 minutos, 3 minutos en una pregunta. Perdían tiempo para las otras asignaturas, por eso llegaban a razonamiento cuantitativo, no tenían tiempo, timarín, y todas las colocaban mal, ¿cierto? Entonces, la recomendación es observar, ser vivo ante el examen. ¿Qué es lo que me preguntan? Ah, me dice del párrafo 2, lo que tengo que leer es el párrafo 2, no más. No tengo que leer. Si hay 10 párrafos y me dice que el párrafo 2, leo el párrafo 2, más. Si quiero contesto, leo el título y leo la referencia. Es muy importante la referencia. Digamos, el pie de página, ¿cierto? Es muy importante. Y ya con esto puedo tener un contexto de lo que me están hablando y respondo. No tengo que leerme todo el texto en esencia. ¿Cuál es el tema más importante, profe? El tema más importante de todo el concurso, ¿cuál es? Todos dicen que es conocimientos policiales, y no. El tema más importante de todos es lectura crítica. El segundo, ¿cuál es? Competencias ciudadanas. El tercero, ¿cuál es? Acciones, actitudes o perfil. ¿Cierto? El cuarto, razonamiento. Y podría ser que último, conocimientos policiales. El que creen que es más importante, no lo es tanto. Sí hay que trabajarlo, hay que estudiarlo, hay que prepararse, pero no es la base para pasar el examen. La base es lectura crítica, muchachos. Lectura crítica es la base, es la esencia. Si usted saca 100% en lectura crítica, yo le puedo apostar que saca 100% en todo el examen. ¿Por qué, profe? Porque si usted sabe leer, sabe interpretar, sabe verificar qué tipo de pregunta es, va a aplicar esto en conocimientos policiales, va a aplicar esto en acciones y actitudes, va a aplicar esto en competencias ciudadanas y en razonamiento. Todo tiene que ver con una lectura apropiada y tiene que ver con un pensamiento lógico. Listo. Muchos compañeros me decían, profe, no, yo quiero un solo mes. Denme un solo mes, porque yo necesito solamente que me explique conocimientos policiales, temas policiales. Y ya, yo con eso paso. Y les estoy diciendo el por qué no. Tienen que ser 100 preguntas, 100% para que pueda sacar el 50. Si no, no puede lograrlo. Y los temas de conocimientos policiales tienen mucha cascarita, mucha casuística y tienen mucha cascarita. ¿Cómo elimino yo esa cascarita o salto esa cascarita, supero esa cascarita? Con lectura crítica, con lectura crítica. Profe, ¿cuál es el truco? Les decía en la clase pasada que el truco es crear un callo mental, como cuando uno va al gimnasio y saca el músculo a través del ejercicio, la repetición, ¿cierto? Hasta que arda y es donde comienza a crecer. De igual forma, aquí es así.
solamente leyendo diariamente, solamente ampliando el conocimiento, creando contexto, forzando a la vista, forzando el cerebro a aprender, pues podemos lograr la agilidad para responder todo el examen y que nos sobre tiempo. Muchachos, en la mañana siempre, para el buen lector, para el que lleva los conocimientos, le sobran 2 horas. Y en la tarde, pues le sobra una hora, pongamos. Y en la tarde le sobran 2. En conocimientos policiales sobra más tiempo que en lectura crítica y razonamiento cuantitativo. ¿Por qué, profe? Si es más casuística y tiene más cascarita. Porque el que sabe el tema, con solo leer el principio de la pregunta, ya sabe qué es lo que le van a evaluar. Si el tema dice, es que el soldado profesional duró 5 días sin presentarse al servicio, usted ya dice, dígame lo que me diga, yo ya sé que esto es abandono de servicio de soldado profesional o voluntario, porque usted ya se sabe el delito. Entonces no necesita leer y dar vuelta y esperar, no, usted ya lo sabe. O si dicen, es que le abrieron una investigación, pero pasaron 5 años. Usted dice, no, pero es que esto es una prescripción. Desde que va leyendo la pregunta al principio, ya sabe para dónde va. Entonces, en la tarde sobra muchísimo más tiempo, sobran 2 horas. 2 horas sobran. Y en la mañana sobra 1 hora. Para el que se prepara y va acertado al 100%. Va acertado. Bueno, en la prueba de razonamiento cuantitativo, ¿qué verificamos? La comprensión de conceptos básicos de matemáticas, procedimientos cuantitativos, que es hacer sumas restas. Pero vamos a mirar que en la subprueba, ¿qué es lo que vamos a verificar? Vamos a verificar tablas y gráficos. ¿Qué se requiere aquí, muchachos? Aquí no se requiere hacer tantas operaciones. Es observar, hacer comparaciones, análisis del dibujo, de lo que está ahí. No tanto hacer operaciones. Listo. La intersección y unión de conjuntos. Lo que yo le decía la vez pasada. Si yo comparo, si yo digo, venga, esto abarca a esto o esto es similar a esto porque está contrapuesto, me puede llevar a dar la respuesta sin tener que hacer operaciones, sin tener que sacar hipotenusa, sin tener que sacar cuánto ángulo es, sin tener... No, yo verifico que están opuestos y digo, bueno, si este tiene 30 grados, este está puesto igual, similar, es 30 grados. No tengo que hacer ninguna operación, solamente con observar, con saber observar. Conteo, suma, multiplicación, azar, probabilidad, promedio, estadística. Creo que esto lo miramos en la clase pasada. Triángulos, círculos, desigualdad triangular, sistema de coordenadas, lo que yo le decía, plano cartesiano, y verificar nomás, saber orientarse en el plano cartesiano. Fracciones decimales, suma, resta, multiplicación y división. De esto yo tengo una clase de cómo o por qué la suma, por qué la resta, multiplicación y cómo se hace. Esto hay una clase, pero la volvemos a ver. Potenciación, incluida la notación científica. Esto, muchachos, dio un puntaje alto en el examen del año antepasado. ¿Qué sucede? Es una pregunta muy simple, es muy bobita, es muy sencilla, pero la gran mayoría no sabía y contestó mal. La notación científica es el resumen de la potenciación, el resumen de escribir un número. Por ejemplo, yo coloco 10, ¿cierto? Potenciado a la 6. ¿Y qué quiere decir? Que el numerito de arriba va a ser la cantidad de ceros que tiene ese número. Entonces, no es complejo, solamente que el nombre, notación científica o la operación nos lleva a pensar que tengo que hacer multiplicación, división, resta. No, simplemente decir el numerito de arriba son la cantidad de ceros que le voy a poner a este 1 y ya. Entonces, esto dio demasiado puntaje. Relaciones lineales, cambio de tasa de moneda, esto sí. Hay unos que son muy buenos en esto, no necesitan hacer operaciones, no necesitan dibujar en la hoja, lo hacen mentalmente. Y es un beneficio muy grande porque se van a ahorrar demasiado tiempo en el examen. Solo les falta ¿qué? Saber leer la pregunta, porque es que algunos son muy buenos haciendo cuentas, pero no saben en sí qué operación o qué es lo que está preguntando. Entonces, aquí en matemáticas tiene que ver la lectura crítica también. Aprender regla de 3, aprender el perímetro, área y volumen. Esto es muy sencillo. Esto es de las cosas más sencillas. Esos 3 de último. Listo.
Vamos a ver en lectura crítica. Que tenemos que primero verificar la pregunta. Verificar primero, en esencia, qué es lo que me están preguntando. Mirar si es negativo o positiva la tarea. Ya la vamos a verificar acá adelante. Les digo cómo. Aprender a diferenciar los tipos de texto y las clases de esto. Estudiar cuentos, noticias, blog científico, leer libros. Les decía yo en la clase pasada que esto tiene que ver con el contexto. Una cosa es ir yo al examen a ciegas y leer lo que diga ya y tratar de responder. Y otra cosa es yo tener un contexto, un conocimiento de algo que me puedan preguntar allá. La vida de Pablo Escobar, la vida de Hitler, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Poder verificar la literatura colombiana, el vallenato, la cultura de Colombia. Esto me va a dar un contexto que cuando me salga una pregunta, yo rápidamente voy a contestar. Le decía yo que lo que decía de la canción de Moralito, que Moralito se fue, ¿cierto? Que llegó a Urumita y no quiso hacer parranda. Eso fue una pregunta. Y quien tenía contexto de eso sabía qué era lo que había sucedido, ¿cierto? Que él era un viajero que había pasado. Y la respuesta era muy sencilla, pero algunos se enredaron, algunos colocaron que no, que era una prosa, otros que era parte del folclore, y sí es parte del folclore, pero lo que en esencia se estaba preguntando era qué sucedía en esa historia o por qué había motivado a escribir esa canción. Entonces, mire que no es el conocimiento que yo tenga o como me sepa eso en volver allá, sino tener un contexto y saber qué me están preguntando. Aprender a diferenciar los tipos, ya ven. Aprender la palabra. Bueno, aprender a saber si es inferencial, literal, argumentativo. Profe, ¿cómo hago esto? Según las preguntas. Ya lo vamos a mirar y yo lo hago con unas preguntas que es qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Esas preguntas son esenciales. Listo. Toma el hábito de dejar las pistas. Profe, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de dejar las pistas? Hay un cuento, el cuento de Hansel y Gretel, ¿cierto? Ellos van por un camino, resulta que para no perderse, ellos van dejando miguitas de pan. ¿Cierto? Van dejando miguitas de pan, mira, yo estoy rayando con un color rojo. Bueno, ellos dejan miguitas de pan. Cuando ellos se perdían en el camino, lo que querían hacer era devolverse a las miguitas de pan y llegar a donde iniciaron, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que si yo no soy muy hábil, o así sea hábil, no importa, con la lectura, yo lo que hago es que rápidamente yo voy leyendo el texto y voy leyendo con el lápiz en la mano. No, pues se demora un poquito más, no, pero es más acertado. Entonces, lo que hago es que yo paso por el nombre del personaje y le hago una rayita debajo. Y paso por el verbo o por lo que está haciendo y le hago una bolita. ¿Listo? ¿Con base a qué? A la pregunta. Yo primero leo la pregunta y después leo el texto. Como yo ya sé que me quieren preguntar, yo voy en el texto y rayo así. Entonces me dicen, por ejemplo, María, ¿qué vestido tenía? ¿O qué color era el vestido de María? Entonces cuando yo me voy al texto, yo digo, María, hago la rayita, tenía un vestido azul, hago la bolita. Ya yo sé que cuando vaya a la respuesta, no se me puede olvidar que María, mire, María, la rayita, tenía un vestido azul porque dejé las pistas. Esto es importante. Muchos me dicen, profe, me regañan si rayo la hoja. Profe, no puedo hacer eso porque es que eso es del instituto y después me demandan y después me hacen... No. La institución y, digamos, el rubro está pagando ese papel, esas hojas. Y a la final no sabemos ni qué se hacen con esas hojas. Porque la única que va a pasar por la máquina es la hoja de respuestas. Y ahora que la máquina no la está ni leyendo bien, ¿cierto? Pero la única que está pasando por la máquina es la hoja de respuesta. Así que si yo rayo el texto, no hay problema. Para eso pagamos. Para eso está el dinero de eso. No importa. Y le dicen, no, es que yo tengo que entregar eso, yo tengo que borrar. Dice, listo, al profesor, el que le estoy cuidando. Listo, profe, déjenme hacerlo y cuando yo termine, yo le ayudo a borrar o yo borro. Puede que borre o puede que deje eso. ¿Listo? Profe, eso no se puede hacer. Yo lo hice, yo tengo la manía de rayar mucho. Yo rayo mucho, digamos, para poder aprender. Ahora estoy rayando con resaltador, pues para no
para no dañar. Pero siempre he tenido el hábito, es con lápiz. Con lápiz hago la rayita debajo de las cosas que son importantes. Y así, con esas pistas me puedo regresar. Igual que en el cuento de Hazel y Gretel. Claro que en el cuento las palomas se comieron el maíz. Listo. Hay ejercicios. Bueno, esto es para el día del examen. Siempre hay que tener una rutina de cómo llevar el oxígeno al cerebro para que no se agote. Entonces hay que hacer ejercicio a los hombros, a la cabeza y a los ojos. El ejercicio de los ojos yo les decía cómo se hace, ¿no? Con una hoja y unos números y va forzando a que el ojo mueva a todos los horizontes, a toda la órbita. ¿Para qué, profe? ¿Para qué esto? ¿Está loco? ¿Qué? Para que el cuerpo o los ojos, en total, digamos, los tejidos, todo esto se adapte a la lectura y no les arda, no se le canse, no se le caiga el párpado allá cuando esté el día ese estudiando, que está haciendo el examen. ¿Listo? Es una maratón, toca preparar a todos los músculos para ello. Listo. Aprender a leer fluido y comprensivamente. Entonces, para ello, les decía, compren los libros. Profe, a mí casi no me gusta leer o leo y me aburro. Le decía que lean los libros de Mario Mendoza, que hablan sobre sexo, violaciones, muerte, describen cómo le sacan la sangre, describen cómo violan a una muchacha. Son cosas que y usted dice, bueno, pero ¿qué pasó? Hablan de brujos, hablan de droga, hablan de amigos, hablan de rumbas. Y son relatos muy simples de leer, muy fáciles de leer, no traen palabras complicadas y una cosa va enlazada con la otra. Entonces como que lo lleva a uno, venga, ¿qué pasaría en la historia? Y todos los días va mirando la historia. Hay un libro, por ejemplo, Satanás, Lady Masacre, son libros así sencillitos. Scorpion City, son libros que recomiendan para los que no son muy habituados a leer. Yo los leí, yo los tengo por ahí, son muy buenos. Lady Masacre me dejó pensativo a lo último, me dejó como que toda la historia no sabía ni qué era lo que estaba pensando en realidad. Listo, es muy bueno. Los libros de superación personal que les dije son muy buenos también, de finanzas. ¿Para qué? Para crear ese hábito y que nos ayude a acciones y actitudes, a perfil, nos van a ayudar. Competencias ciudadanas, muchachos, este es el fuerte. Lectura crítica y competencias ciudadanas son el fuerte. Si usted logra sacar 100%, o sea, todas las preguntas bien, de competencias ciudadanas, tiene asegurado el 15% del examen. Y si logra asegurar perfil, tiene otro 15%, sería el 30%. Mire que sería más de la mitad de conocimientos policiales. Y son más poquitas preguntas. Una pregunta de competencias ciudadanas vale casi 3 o 4 de conocimientos policiales. Ojo a esto. Y es muy fácil de estudiar, muy fácil de estudiar. Les decía yo que compraran la Constitución. Compren la Constitución actualizada, la última actualización es del julio del 2021, del año pasado. Esa es la última actualización. Compren esa, la actualización, versión universitaria. Yo les conseguí a unos compañeros, en la casa tengo varias, tengo como 3, constituciones y código. Y traten de leerla y si pueden, transcríbanla. Yo les voy a mostrar, yo la he transcrito la Constitución 3 veces. Cuando estaba estudiando la hice 3 veces. Profe, ¿pero para qué? Porque cada vez que Hacia usted lee, cada vez que usted, uno, estoy viendo, ¿no? Cada vez que hacia usted aprender más uno viendo, así hago yo igual. No me quiero aprender alguna exposición, comienzo a transcribirla y se le queda a uno se le queda. Y mire que la primera vez usted pasa cositas. La segunda vez usted dice, venga, pero yo esto no lo vi, esto yo no lo escribí, pues yo no me acuerdo de haberlo escrito y ahí está escrito, pero no me acuerdo. Y la tercera vez ya vas adelantado. Usted escribe y dice, después de esto viene esto, después de esto viene esto. Y es muy bueno, muchachos. Mire, si usted transcribe la Constitución, yo le aseguro un alto porcentaje en competencias ciudadanas, en Constitución Política de Colombia, en conocimientos policiales y en acción y actitudes. Ayuda para todo esto. Entonces, esto le asegura a usted ir más allá. Sí, Andrés. Andrés iba a hablar, alzó la manito. Listo. Entonces,
Leer mucho la Constitución Política de Colombia. Les pido por favor que la lean y la transcríbanla y resúmanla. Entonces, artículo 1, y del artículo 1 al 10 son los principios. ¿Qué es el artículo 1? ¿Cierto? ¿Qué es el artículo 2? ¿De qué habla? Los fines esenciales del Estado. ¿Cuáles son los fines? ¿Para qué sirven? Esto, vaya subrayando, vaya acomodando. Y esto nos va a ayudar mucho, mucho, porque nos va a ayudar, lo que le digo, ayuda para la Constitución, para derechos humanos, para competencias ciudadanas, para acciones y actitudes, nos puede ayudar para temas policiales, nos ayuda demasiado. Listo. Aprender los mecanismos de protección y participación, sobre todo hacer las diferencias de estos mecanismos. Hay mecanismos de participación que se parecen uno al otro y hay mecanismos de protección que se parecen uno al otro, sobre todo, por ejemplo, los grupales, se parecen mucho. Es hacer la salvedad y la diferencia. Yo tengo un mapa, un cuadrito, donde están las diferencias de cada uno. Digamos, le pongo qué se necesita en uno, qué se necesita en otro, para qué sirve este y para qué sirve el otro, para poder hacer la aclaración. ¿Por qué? Los exámenes siempre tienden a esto, a llevar y colocando respuestas que se parecen mucho. Digamos, una acción de grupo y una acción popular. Y nos hacen la historia, nos la embarcan, digamos, que sean parecidas las dos. Digamos, que pueda tomar una de las dos. Y me colocan A y B, acción popular y acción de grupo. Yo quedo pensando, si yo no sé diferenciarlos, si yo no sé en qué tiempo se presenta, me voy al error. Entonces, esto es otra de las claves del estudio que vamos a realizar aquí. Diferencias. Siempre que haga un tema, siempre que escriba el tema, coloque, este hace esto y este hace esto. Haga diferencias de las dos. ¿Por qué? Porque el examen juega con las diferencias. El examen no le pregunta a usted qué es una acción de grupo, no. No le pregunta qué es una acción popular. Pero le pone una casuística y le pone la respuesta acción de grupo y acción popular. Son parecidas. Y decimos, pero ¿cuál es? ¿Cuál de las dos? Venga, ¿y por qué? Y en esencia es mirar qué, dónde, cuándo y por qué. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuándo está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo? Y ahí, o cómo está sucediendo, ahí yo puedo responder una de las dos. Recuerde que vamos a aplicar siempre el descarte. No vamos a buscar la que es. Vamos a buscar las tres que no son, las eliminamos y nos queda la que es. Vamos a realizarlo así. Profe, pero no gastamos más tiempo. No. Es más fácil uno decir cuál no que cuál sí. Como cuando estamos buscando, digamos, pareja, ¿cierto? O digamos mujer. Entonces, digo, bueno, pues esta no por esto y esto. Pero la que sí es más complicado decirle o verificar que sí es la correcta. Listo. Siempre piensa en equidad y en el bien general. En competencia ciudadana siempre el bien de todos, lo que beneficia a todos, va a estar por encima del bien de uno solo. Entonces, siempre hay que aplicar esto en competencias ciudadanas y en perfil. Siempre, en acción y actitudes, siempre el bien de todos vale por encima de una persona o el bien de una persona, de alguien. El bien común, el bien de todos. Listo. Mirar muchos videos de este tema de Constitución Política de Colombia y mirar los temas que tienen que ver con derechos humanos. Y hay temas donde explican las competencias ciudadanas, explican los tres pensamientos que evalúan, ¿cierto? Pensamiento sistémico, que es el común orden de las cosas, como está establecido, las normas. Listo. El pensamiento multiperspectivismo o multiperspectivista, que es poder situarme en el puesto del otro, poder ponerme en los zapatos del otro. ¿Qué sentirá el otro cuando yo le hago esto? ¿O cómo se podrá defender el otro? ¿Cierto? Y el pensamiento argumentativo es el pensamiento en el que dicen, por ejemplo, cuál es el resultado esperado y cuál es el resultado no deseado. ¿Qué sucedería ahí? Bueno, esto va un poquito ligado al sistémico, ¿cierto? Pero poder argumentar con base en la Constitución, con base en las normas, por qué se desarrolla una situación o por qué no se debería desarrollar. Casi siempre juegan con esto, con el no. Pilas con el no en la prueba. El no es más importante que hasta el otro, porque son las preguntas que pues que erramos por dejarnos llevar de ese no. No lo verificamos. Listo. La prueba de acción y actitudes que vamos a ver. Entonces, tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, a no tener prejuicios,
a no tener iras, rabia, rencor contra nada. No, es que el presidente me cae muy mal. No, es que el director de la institución me cae muy mal. No, es que a mí las personas venezolanas me caen muy mal. No, es que a mí los homosexuales, transexuales, eso me caen mal. Pues todo esto toca aprenderlo a manejar porque no va a desarrollarlo usted en lo que usted piense, en lo que usted sienta. Lo va a desarrollar conforme al derecho. Y todo el examen va a ser así. Acción y actitudes es conforme al derecho, conforme a la moral, conforme a la ética, conforme a lo que debe ser. No a lo que yo piense, a lo que yo crea, a lo que me dijo mi antiguo, a lo que me dijeron que era así, o me dijeron, mire, usted responde que cuando atiende a un transexual es como diga la cédula. No, o sea, toca ir conforme al derecho, siempre todo, olvidándonos de nuestras emociones, olvidándonos de lo que siempre se hace. Es que siempre se hace así. No, el examen es conforme a la ley. ¿Por qué? Porque el examen no lo realizan policiales, el examen lo realizan abogados, psicólogos y profesores. Y los abogados no saben qué es lo que siempre se hace. Los profesores mucho menos saben lo que dice mi antiguo. Y los psicólogos no es, siempre lo hacen así, entonces ya, ¿cierto? No. Por eso es que tiene que responderse conforme a la norma, no conforme a lo que yo pienso, a lo que piensa mi antiguo, a lo que piensa mi jefe, sino a lo que dice la norma. Si no dice la norma, no existe, no existe, no está, es lo que diga la norma. Listo. No conteste sin analizar. Siempre en acción y actitudes, váyase a analizar la pregunta. Profe, pero me demoro mucho. Son frases muy pequeñitas, puede analizarlas. Para eso vamos a utilizar la lógica proposicional. Vamos a verificar el valor de verdad de las oraciones. ¿Listo? Y vamos a mirar mucho la lógica. La lógica, vamos a verificar la lógica. Entonces, si yo digo esto y acá estoy diciendo esto, ¿será que me estoy contradiciendo? ¿Será que me estoy equivocando? Y vamos a mirar las negaciones aquí. Esta clase la vemos más adelantico, lo que tiene que ver con lógica profesional. Vamos a verificar. Responder de acuerdo al perfil, usted ya es un líder, usted ya es un comandante, usted ya tiene el puesto. Si dicen, el comandante de patrulla, usted dice, ay, no, es aquel porque yo todavía no soy. No, es usted. Si dicen, el jefe de la estación, el comandante de estación, es usted, es usted. Usted ya es, tiene que responder de acuerdo a su perfil. Usted ya es lo que quiere ganarse. Usted ya se lo ganó, ya es. Entonces, por algo, digamos, en el mapa de los sueños colocamos ya el grado, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Lo que usted pueda creer, lo puede tener. Siempre va a ser así. Entonces, usted ya tiene el grado, usted se va a comportar como tal, va a responder como tal. Entonces, para usted el subalterno es su hijo, usted lo va a cuidar, lo va a guiar, lo va a proteger y va a educarlo. Listo. No hable mal de nadie, no sea mala persona, no se justifique, el fin no justifica los hechos. Profe, pero usted me dijo que leyera Maquiavelo, que el perfil era ¿con qué? Con el príncipe. Micrófonos. Profe, usted me dijo que leyera Maquiavelo y que el príncipe dice que el príncipe debe ser tan severo que nadie quiera retomar venganza, que nadie quiera volver. Sí, pero una cosa es el perfil, lo que nos dice Maquiavelo allá, para que aprendamos a tener un carácter para liderar. Y otra cosa es que vamos a justificar aquí, por ejemplo, si mi compañero ofendió a un homosexual, el resto del grupo le pegó a ese compañero para que aprendiera a respetar a los homosexuales. No, en perfil, en acción y actitudes nunca se va a justificar nada malo. Todo va conforme a la norma, todo va conforme a la moral, todo va conforme a la ética, todo va ligado a ser una persona íntegra, honesta, correcta, ¿cierto? Íntegra, porque aun cuando nadie me vea, yo hago las cosas bien. Una persona íntegra. Listo. ¿De Ya. Listo.
Entonces, aquí nunca se va a justificar, no va a hablar mal de nadie nunca. Listo. Profe, ¿qué vamos a ver en los temas policiales? ¿Qué se va a ver en Constitución? Espere que los micrófonos. Toca, muchachos, toca ir programando la aplicación para cuando entren con la cámara y el micrófono apagado. Cuando no estén en clase, pueden ir a configuración bueno, arreglan esto. Listo, ¿qué vamos a ver en Constitución? Vamos a ver los mecanismos de protección, muchachos. Sí o sí, siempre salen mecanismos de protección. Vamos a ver los derechos que protegen esos mecanismos de protección. ¿Cuándo se usan y cuáles son las diferencias entre cada mecanismo de protección? Vamos a analizar esto, vamos a hacer los mapas conceptuales y hacer las diferencias de cada uno. ¿En qué tiempo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y qué derecho está ligado a él? Listo. Los mecanismos de participación son muy importantes porque de ahí nace que la opinión del pueblo es la que lleva las decisiones del Estado, la que lleva la ruta del Estado, a través directa o indirectamente, ¿no? ¿Cuándo se usan estos mecanismos de participación? ¿Cuáles son las diferencias entre estos? Sobre todo esto, muchachos, en esta clase, digamos, vamos a ver siempre diferencias. ¿Por qué? Porque nos podemos aprender el concepto. Esto es esto y esto es esto. Pero a la hora de ir allá a la pregunta, el concepto no nos va a ayudar mucho. Lo que nos puede ayudar a decidir cuál es y cuál no es las diferencias. Es ojo que esto es una parte fundamental, primordial, digamos, del método que yo realizo, método que estudiamos acá. ¿Qué se puede hacer en estados de excepción y qué cosas puede restringir el Estado? Recordemos que el poder soberano es del pueblo, ¿cierto? De la nación. La nación es el poder soberano. Pero él delega al Estado a tener un poder para mantener el orden. Entonces, ese poder que tiene el Estado es el que lleva a que pueda restringir, no quitar ni eliminar, restringir unos derechos. Lo vamos a ver en Constitución. Y no puede restringir todos los derechos que se le dé ¿cierto? Cuando él quiera. En un estado de excepción puede restringir unos derechos, pero no es los que él quiera. No puede, es que estamos en estado de excepción, calamidad pública, entonces voy a restringir el derecho a la vida. No, no lo puede hacer, ¿cierto? Está estipulado en la Constitución, por eso yo les decía que la Constitución es un poema, es uno de los poemas más lindos que hay. Usted lee la Constitución, dice que hay que ser humanitario, hay que actuar en equidad, hay que actuar, digamos, conforme a la norma, hay que respetar al otro. Es muy lindo, solo que no se aplica. Entonces, vamos a verificar que en estados de excepción el Estado puede ser fuerte y puede restringir algunos derechos. Y cada estado de excepción dice cuáles derechos, por qué tiempo y para qué o por qué motivo. Listo. ¿Cuáles son los entes de control y los entes autónomos? Pues vamos a recordar que hay 3 ramas del poder público y hay 2 bracitos o 2 que son los entes de control y los entes autónomos. ¿Por qué son autónomos o por qué no pertenecen a ninguna rama? Para que tengan, digamos, una transparencia y puedan hacer su trabajo. Digamos que en esencia es así. En la vida real puede pasar que dentro de ese organismo hay dineros y, bueno, pero en esencia vamos a olvidarnos un poco yo le doy como a colación, pero vamos a olvidarnos un poquito de lo que sucede en la vida real, porque aquí vamos a responder conforme a lo que dice la norma, conforme a la Constitución y conforme a que lo que hace el Estado, a lo que hace el gobierno y a lo que dice la Constitución está excelente. Está muy bien, está bien estructurado, está bien. Bueno, la Constitución sí está estructurada bien y está bien bonito. Ahí está un balance de poderes, dice por qué se eligen las personas de este modo y por qué se eligen de este otro modo para ver un contrapeso. Es muy bonito. Si se aplicara 100% y con transparencia y las personas fueran íntegras, honestas, fuera una lindura. Listo. Derechos humanos. La diferencia entre derechos humanos y derecho internacional humanitario. ¿Cuándo se aplica uno? ¿Cuándo se aplica otro? ¿Cuáles son las autoridades que defienden cada uno?
cuáles son los tratados y cuáles son los convenios y cuáles son, digamos, esos textos que hay para defender los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. ¿Cuándo se aplica cada uno? Listo. ¿Quién conforma el sistema interamericano? Hay varios sistemas de derechos humanos, pero el que nos corresponde a nosotros es el sistema interamericano de derechos humanos. Este sistema está compuesto por unos organismos, ¿cierto? Que es la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana. Entonces vamos a mirar qué hace cada uno, cuándo se desempeña cada uno, qué tareas realiza, dónde está ubicado, cómo se conforma. Profe, ¿para qué todo esto? Para estar preparados al 100%. Cualquier pregunta, cualquier cosa que nos pregunte, ya estamos. Tírela, que nosotros estamos pero duchos. ¿Cierto? Listo. El Código Penal colombiano y el Código de Procedimiento Penal colombiano. La Ley 599 del 2000, ¿cierto? Y la Ley 906. Vamos a explicar, acá entre todos a interactuar, a hablar, cómo se conforma el delito, cuáles son las exoneraciones de ese delito, cuáles son las responsabilidades, dónde están estipulados esos delitos, ¿cierto? Y después vamos a ver las audiencias, desde que vemos a la persona en flagrancia, ¿cierto? Hasta que le vamos a hacer lectura del fallo y va a cumplir condena y después va a quedar, digamos, en libertad. Todo eso lo vamos a ver. ¿Quién realiza cada cosa en cada audiencia que se realiza y quién es el que se destaca? Es como si fuera una serie de Netflix, estas audiencias. En cada audiencia hay un personaje principal y hay unos partícipes que son necesarios. Aquí esto siempre es pregunta. ¿Quiénes son necesarios para realizar una audiencia? Y meten que el policía, que el abogado, que el y solamente se necesitan 3 autoridades. Las vamos a ver luego. ¿Listo? A veces colocan que pues, el acusado, y el acusado ni necesita estar, si quiere no estar. Bueno, cada partícipe de la audiencia. Y las exoneraciones de responsabilidad. Listo. En el Código de Infancia y Adolescencia, vamos a ver por un lado lo que tiene que ver con restablecimiento de derechos, con permisos para laborar, permisos laborales, y lo que tiene que ver con el Código de Responsabilidad Penal para Adolescentes. ¿Cómo se conforman esos juzgados? ¿Quiénes intervienen? ¿Qué hacen? Y digamos, ¿qué sucede con los muchachos? ¿Cómo están organizados los centros o los reclusorios? Digámoslo así, no se llaman así, pero los resguardos donde están ellos en lugar, cómo están divididos y por qué están divididos así. Todo esto lo tenemos que ver. En las horas de trabajo siempre va esa pregunta. Nos tratan de complicar las cosas con resguardo indígenas, con afrodescendientes, nos tratan de complicar las cosas metiéndole un picantico. Pero todo esto lo vamos a ver en clase. Si el niño o el adolescente es comunidad LGTBIQ+, ¿cierto? O si tiene que ver con etnias, ¿qué sucede? Todo esto lo vamos a ver. Hay 2 escalas, digamos, en la escala en cuanto a restablecimiento de derechos, en la escala de permisos de trabajo, y también hay, digamos, una que es permisos para salir del país. Entonces, todo esto lo vamos a ver en clase, muchachos. El rescate de un menor, la única autoridad administrativa que puede dar una orden, ¿cierto?, para poder ingresar a una vivienda, sería el comisario. Vamos a ver todo esto, ¿por qué y para qué? Y por qué es una autoridad administrativa, no una autoridad judicial. Responsabilidad penal para adolescentes, utilización de esposas, presunción de edad, y si la audiencia es cerrada o abierta. Esto también de la audiencia es una coma, marca la pauta. Y esto es una pelea. Cuando veamos el tema, van a ver. Listo. Código Penal Militar. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué ocurren los delitos de penal militar? La diferencia entre cada delito, ¿cierto? Digamos, una exacción no es lo mismo, digamos, que, bueno, una exacción no es lo mismo que una retribución arbitraria de un requerimiento. Digamos, es muy diferente la actuación. En una hay bienes, en otra también, pero de diferente manera. Bueno, cuando veamos el tema, lo vamos a explicar muy bien.
La exacción es el delito de la ES. Yo le llamo el delito de la ES. ¿Listo? Cuando lo veamos lo explicamos bien. El derecho de petición, que tiene que ver con la Constitución y tiene que ver con la ley, también la vamos a ver, la ley 1755, que tiene que ver con esto de derechos y tiempos, los derechos de petición y los tiempos. ¿Cómo se notifican? ¿Cómo se le da respuesta? Cuando es oscuro, digamos una petición oscura, cuando es una petición irrespetuosa, cuando no hay competencia, ¿qué se hace? ¿Cuáles son los tiempos, los términos? Todo esto lo vamos a ver. Saber cuándo hay competencia, cuándo no hay competencia, qué se hace si no hay competencia, los tipos de derecho de petición, cómo se pueden recibir los canales y los canales de notificación. Código de seguridad y convivencia ciudadana. Este código de convivencia ciudadana, vamos a ver, digamos, lo que tiene que ver con los libros que van internos en este código, que por una parte nos van a hablar de las herramientas que utilizan las autoridades, por otro lado, las autoridades, los comportamientos contrarios y el procedimiento. Todo está dentro del código. Entonces vamos a saber identificar cuándo hay comportamiento y cuándo no hay comportamiento contrario a la convivencia. Saber qué es poder, función y actividad de policía. Saber cada autoridad qué tipo de poder, qué tipo de función y bueno, la actividad todos realizan la misma, pero qué tipo de poder y qué tipo de función realiza cada autoridad. Comprender la diferencia entre medio de policía y medida correctiva. ¿Listo? ¿Cuándo se usa cada uno? Y eliminar los mitos que hay de cada medio de policía. Acá vamos a hacer la aclaración de las medidas correctivas en lo que tiene que ver con la multa. Esto se reglamentó con la ley 2197, se actualizó el año pasado y mediante un decreto fue reglamentado y bajó al 50%. Entonces, por eso el código que vayan a estudiar tiene que ser actualizado porque la ley 2197 cambió algunas cosas. Por eso le pido que si compran la Constitución, el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, compren el actualizado y ojalá versión universitaria, muchachos. Les ayudaría mucho, les ayuda para su estudio. Comprender el proceso único de policía. Y ese proceso pues está el proceso verbal inmediato y el proceso verbal abreviado. ¿Qué autoridades realiza cada uno y qué sucede en cada situación? Vamos a ver lo que es mediación y mediación policial y lo que tiene que ver con conciliación. Vamos a explicar los tres temas. Saber los recursos y los tiempos y los tipos de, digamos, para cada recurso, digamos, el tiempo para objetar, el tiempo para apelar, el tiempo de una recusación, el tiempo de una queja. ¿Listo? Tener muy en cuenta, bueno, comprender qué hace cada autoridad, saber los efectos de las medidas. Esto hay una línea de tiempo, lo vamos a ver, desde que se ve el comportamiento contrario hasta 5 años después cuando prescribe la orden de comparendo. ¿Qué sucede a los 3 días, a los 5 días, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año y a los 5 años? Esto es una línea de tiempo, la vamos a ver todo. Yo tengo un mapa, un tablerito, un diagrama, se los voy a enviar y necesito que lo transcriban, para que se graben esto. Entender las prohibiciones y cómo se desarrolla la aplicación del código. Listo, hacer unas salvedades también en lo que tiene que ver con armas traumáticas, armas de letalidad reducida o, digamos, no letales. No hay una guerra entre estos dos denominaciones de estas armas. Unos dicen que de este lado y otros dicen que de este y hay un conflicto. Vamos a hacer una salvedad también con lo que tiene que ver con prostitución, lo que tiene que ver con la ley 2000, que es la aplicación a lo que tiene que ver los derechos de los niños del artículo 44 de la Constitución, que tiene que ver con los derechos de los niños, y con la ley 2054, que tiene que ver con tener animales domésticos, pero pues anteriormente eran razas potencialmente peligrosas, después ahora son animales de raza de manejo especial, ¿cierto? Entonces vamos a ver todo lo que tiene que ver con ello, porque estas dos leyes también regulan eso, la ley 2000 y la ley 2054, y va dentro del código, digamos, de convivencia y seguridad ciudadana.
Vamos a pasar al Código General Disciplinario. No sé si la clase pasada alcanzamos a ver todo esto, ¿no? Saber la diferencia entre caducidad y prescripción, los impedimentos y recusaciones, la diferencia entre un impedimento y una recusación. ¿Qué es la diferencia? Las exoneraciones que hay frente a cada delito o cada conducta. ¿Qué es acción, omisión, extralimitación? ¿Listo? ¿Qué es dolo, qué es culpa? Y la extinción de la acción disciplinaria. ¿Cuándo hay causal para que haya una extinción de esa investigación o de la persecución disciplinaria? Eso también lo vamos a ver en la 2196, en el Código Disciplinario. Listo, la ley 2179, lo que tiene que ver con las nuevas categorías, con la profesionalización del servicio, con esos cursos mandatorios, la homologación. Vamos a ver esto. Uso de la fuerza, que tiene que ver con uso de la fuerza, sistema táctico básico policial, el uso de la fuerza, el decreto 003, y por otro lado la resolución 02903. Creo que esto ya lo tocamos la clase pasada. Bueno, entonces vamos a mirar la pirámide, el uso graduado de la fuerza, los principios, los elementos de su categoría y funciones, las categorías de cada elemento, lo que tiene que ver con armas de apoyo y lo que tiene que ver con letalidad reducida. Doctrina policial. Yo les decía que en doctrina policial es un tema sí o sí que toca verlo. Sobre todo, hacer la aclaración, muchachos, mire, ojo, eso ténganlo en cuenta. Hacer la aclaración qué sucede en cada ciclo de la doctrina policial. ¿Qué actividades se desarrollan en cada ciclo? Esto es pregunta todos los años, todos los años. Profe, pero me está dando todos los trucos y me le voy a ir de la academia. Yo cada mes voy a desarrollar nuevos trucos y voy a desarrollar, digamos, nueva temática. Entonces, aquí los espero el siguiente mes, porque vamos a desarrollar todo esto. ¿Quién lo realiza? Entonces, en ese ciclo, quién realiza esa acción? ¿Qué hace la oficina de planeación? ¿Qué realiza la Secretaría Privada? ¿Qué realiza la Secretaría General? Digámoslo. ¿Qué realiza el jefe de cada proceso? ¿Quién puede realizar doctrina? ¿Esto qué se hace? Y los tiempos y los documentos. La jerarquía de cada documento, el tiempo de vigencia de cada documento, el motivo o el para qué se hace el documento y cuál es el ciclo también que tiene dentro de la doctrina ese documento. Vamos a ver como manuales, reglamentos, directiva, instructivo, cartilla, analecta, todo esto. Poblaciones vulnerables. Muchachos, sí o sí toca aprender esto, mirarlo. Yo tengo una clase en la que hablamos, pero vamos a tocarlo, una clase en la que hablo de cómo diferenciar y distinguir toda la comunidad LGTBIQ+. ¿Sí? Y esto es de un estudio que hicieron, pues, por un parte en Suiza, digamos, y otra parte en California, y esto lo unieron, y la academia que dio esta clase es española, y demuestran cómo identificar y designar cada comunidad. Entonces, cuáles son los queen, cuáles son los asexuales, cuáles son los pansexuales, ¿cierto? Todo esto. Entonces, esta comunidad LGBTIQ+, no es que sea la única de población vulnerable o la única que está ahí, pero es la que siempre sacan a casuística, siempre, porque saben que hay un prejuicio y que hay un sesgo y una rabia contra eso. Entonces siempre se van por ahí. También están los líderes sociales, ahí están los niños, mujeres y población, pero esto no lo describen como tal población, pero a lo último de la cartilla sí dice que esa población a través de la historia ha sido sometida, entonces que también tienden a ser vulnerables. Entonces aquí van a estar todos las etnias, afrodescendientes, raizales y palenqueros. Vamos a ver cada una de estas poblaciones, las características y digamos un poquito de la historia de por qué han sido perseguidas. Prevención para la convivencia. Yo creo que esto lo tocamos la vez pasada. ¿Qué se hace en cada proceso? El tomo 2.2, que vamos a ver todo lo que tiene que ver con el modelo, lo que tiene que ver con los comités de vigilancia, que están en tres, estratégico, táctico, operacional. Bueno, hay un cuarto que es el extraordinario. Entonces vamos a verlos todos.
que hace la sala CIES, de qué se encarga, el comité de vigilancia, el código disciplinario, muchachos. Esto sí quiero que lo veamos bien a fondo y vamos a detenernos en esto un poquito. ¿Cuáles son los cambios que existen? ¿Qué sucedió con la ley 1015 y cómo modificó a la 2196? ¿Qué está bien y qué está mal? Lo bueno, lo bonito y lo feo, ¿cierto? Del cambio. ¿Qué sucedió con las faltas leves? ¿Qué sucede con una falta grave? ¿Se puede subir a gravísima? ¿Se puede bajar a leve? ¿Qué sucede con esto? ¿Cuáles son las nuevas oficinas que nacieron? ¿Por qué y para qué? ¿Y a quiénes investigan? Vamos a verificar todo esto. Entonces, el ámbito de aplicación, los destinatarios, los medios para encauzar la disciplina, el sistema de garantías para la formulación, la audiencia pública, tener presente las faltas disciplinarias y cada sanción para esta. Esto sí lo tenemos que aprender. El examen no le pregunta a usted una falta leve o bueno, una falta grave con culpa gravísima, ¿qué da? No, no le dice así. El examen le dice, venga, si Pepito Pérez hizo esto, ¿qué le acarrearía? Entonces dice, bueno, lo que hizo él es una falta grave. Lo hizo con dolo, con culpa, con pretensión, o sea, ¿cómo lo hizo? Listo. Como lo hizo con esto, entonces es una falta con gravísima. Sí. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ahora tengo que determinar qué es lo que le van a dar, qué sanción. Pero no me preguntan, para una falta grave, con culpa gravísima, ¿qué sucede? No, me dan la casuística y tengo que determinarlo. Para ello, ¿qué tengo que saber yo? Con una pregunta de esta saben si usted se aprendió las faltas, si se aprendió las sanciones y si se aprendió a determinar cuándo es culpa grave y cuándo es culpa gravísima. Aprendió a esto. Con una pregunta le están evaluando estas tres cosas. Entonces, esa pregunta tiene alto valor en el examen. Ojo, lo que le estoy diciendo hoy, toca aprendernos esto. Tenemos 8 meses para aprenderlo. ¿Listo? Entonces lo vamos a estar desarrollando. ¿Quién es refuerzo? Entra y sale. Listo. Entonces, tenemos que aprendernos esto. Todas las faltas, qué tipo de faltas son de cada una. Y hay un truquito. Ellas se van agravando. ¿Según qué? ¿Quién la hace y cómo la hace? ¿O cuál es el resultado de ellas? Eso es. Por ejemplo, una falta grave puede ser maltratar a un animalito y dejarlo herido. Pero se pasa a ser gravísima cuando el animalito muere. ¿Ya? Es lo mismo, pero sucedió el resultado cambió. En una quedó herido, en otra quedó muerto. Cambia la falta. Entonces, esa es una forma de, cuando veamos el tema, lo desarrollamos bien. Quiero darles a entender cómo lo vamos a desarrollar para cuando estén en clase, comprendan y todos aportemos, todos opinemos y voy a tratar de que enviarle la información con tiempo. Digamos, hoy les envío la información de mañana para que tengan un día de poder leer, estudiar, transcribir y lleguen a la clase y sea como observar lo que yo estaba analizando. Ay, profe, yo tengo esta duda. Ay, venga, yo tengo esta aclaración. Y que se les quede muy bien el tema, muchachos. Porque la intención no es pasar por los temas y decirle yo, ay, ya vimos los 25 temas. La intención es que usted diga, profe, sí me sirvió lo que usted me enseñó. O profe, mire, gracias a usted yo logré comprender esto y me sirvió para el examen. O me sirvió, yo tenía un procedimiento y esto me salvó la pata, ¿cierto? O sea, son cosas que de verdad tienen un significado. No solamente dar el tema y de gastarnos ahí, ya, ya les di los temas y ustedes verán. Si les va bien, bueno, y si no, no. ¿Cierto? De todo modo, ya me dieron el aportico y no me interesa. Por eso les doy la información desde ahorita, se la estoy brindando toda, o sea, a mano abierta, ¿cierto? Mire, aquí está lo que vamos a ver. Ustedes verán si continúan con los procesos conmigo, si lo hacemos de la mejor manera o si vuelven y toman otra vez al método que tenían los años anteriores. ¿Listo? ¿Dónde vamos? Tener presente las faltas, las sanciones para esta, listo. Ley de Seguridad Ciudadana, la 2197, ¿cierto? El procedimiento con las armas neumáticas, traumáticas. Esto también hay una designación.
En esta ley dice neumáticas y las clasifica. En la resolución y el decreto dice traumáticas. También las clasifica. Entonces, vamos a hacer la salvedad y la aclaración que en cada norma vamos a hablar de acuerdo a cómo esté en la norma, como esté en esa norma. En la 2197 dice neumáticas o neumáticas. ¿Listo? Competencias para incautar. ¿Qué es la incautación y qué es el decomiso? La diferencia. Porque esto también es pregunta de examen. ¿Cuánto tiempo tiene para entregarse? También es pregunta de examen. ¿Qué autoridad puede realizar una incautación y qué autoridad puede realizar un decomiso? Con esto juega, muchachos. Es una bobada. Las cosas que digamos que vamos a hacer aclaraciones se ven muy simples, pero el examen juega con eso, a confundir. Decías, es decomiso o es incautación, y uno se queda como pensando y gasta el tiempo. La clasificación de las armas. Listo. El decreto 2535. Los motivos para una incautación, los motivos para un decomiso. Las autoridades competentes y los motivos para imponer multas. El procedimiento y los tiempos para entregar el arma, cuando da lugar a ello. Y el tiempo también es estipulado para cuando se hace destrucción. Decreto 1791, esto creo que lo tocamos ayer todo esto. Decreto 003 tiene que ver con lo que se hace antes, durante y después de la manifestación pública. Entonces, acciones previas, concomitantes y posteriores. Listo. ¿Qué hace cada autoridad y qué debe realizar? ¿Cuáles son los tiempos de realizar esas acciones? Digamos, el informe, la verificación, la audiencia pública. ¿Qué tiempos tiene para hacerlo? El decreto 1417 decía yo que no teníamos que verlo tanto, pero es lo que tiene que ver con la clasificación de las armas traumáticas. Mire que en este decreto habla de armas traumáticas, en la 2197 habla de armas neumáticas. Listo. Manual de patrullaje urbano, reglamento de servicio de policía. Este servicio de policía, le decía yo que en algunos concursos lo sacan, en otros no. Pero sí es bueno comprender la estructura, cómo está organizada, digamos, la institución, y comprender cuáles son los niveles o el despliegue del servicio, que va el despliegue estratégico, táctico desconcentrado y operacional. Entonces vamos a mirarlo, cómo se ejecuta ese servicio. ¿Cuáles son los medios de comunicación? ¿Cuáles son los...? Bueno, todo esto tiene que ver con ese tema de los elementos del servicio, cuándo se hace, digamos, un plano preventivo, cuándo se hace un disuasivo y cuándo se hace uno de control. Listo, muchachos. ¿Cómo se hace la formulación de procesos? ¿Cómo se hace la metodología del servicio? Y tener presente el despliegue y modo de prestar el servicio. Todo esto lo preguntaron, salieron como 5 preguntas de esto. Se ampliaron en este tema. Bueno, matemáticas, de saber qué es perímetro, área, volumen, notación científica. Y ya esto lo tocamos ahorita. Vamos ahorita. Listo, muchachos, esto era como para verificar qué es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar hoy, vamos a iniciar lectura crítica. Para esta lectura crítica nos vimos las clases que les envié ayer, no sé si pudieron verlas, donde yo les decía que por un lado la profesora explica según la intención y el documento que está ahí presente. Ella dice, la intención del escritor es hacer una argumentación o una posición. Para ello da un texto argumentativo en el cual da su opinión, da ejemplos y trata de convencer, ¿cierto? Entonces la pregunta tiene que ser sí o sí inferencial o argumentativa. Ella trata de verificarlo de esa manera. Yo lo hago de esta forma. Lo importante en la lectura es poder identificar si es literal o inferencial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si me cambia de literal a inferencial, me va a cambiar la respuesta. Profe, ¿cómo así? Literal es lo que yo estoy observando ahí en ese momento. Por ejemplo, yo hago acá, bueno, voy a hacer un dibujito acá. Dibujito acá. De forma literal, ese dibujito es un cuadrado pequeñito y un rectángulo, ¿cierto? Así, grandecito, un rectángulo. En forma literal.
Lo que están viendo ahí es eso. Un rectángulo y un cuadrado. Listo. ¿Qué sucede? Que si yo lo digo de forma inferencial, es lo que yo interpreto, lo que veo ahí, yo puedo decir que eso es un teléfono, bueno, de los antiguitos, esto es un teléfono celular de los antiguitos, de la panelita. Pero esto es una forma inferencial, yo no estoy viendo eso ahí. Yo estoy viendo solamente los rectángulos, yo solamente estoy viendo eso. Y yo interpreto. Entonces, si la pregunta es literal, tengo que responder que es un rectángulo y un cuadrado. Pero si la respuesta es inferencial, yo tengo que responder que es un celular. Ahora, si la respuesta es argumentativa, yo tengo que responder ¿para qué sirve ese elemento? Para comunicarnos, ¿cierto? Para recortar distancias. Entonces, mire la importancia de separar o diferenciar lo que es literal, inferencial o argumentativo. ¿Yo cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, muchachos? Yo lo hago a través de las preguntas. Entonces, yo miro que el qué, bueno, esto no es camisa de fuerza, ¿no? No es que siempre sea así, pero tiende a ser. El qué, el quién, el cuándo y el dónde son literales. Si a mí me dicen, ¿qué fue lo que le pasó a María? O qué tenía María en las manos. Yo voy al texto y María tenía un arma en las manos. Listo. Literal lo que dice en el texto. Bien. ¿Quién tenía un arma en las manos? Yo me devuelvo María. ¿Se acuerdan las pisticas que yo dejaba? La pistica está el nombre de María y en la bolita lo que hacía. ¿Cierto? Listo. Yo me devuelvo y miro. Entonces, ¿quién tenía un arma en las manos? María. Ahí está en el texto. Listo. ¿Cuándo sacó el arma María? Entonces, cuando estaba peleando con Sofía. Listo, ahí está en el texto, es literal, literal. ¿Dónde se encontraba ese día María? Estaban en la casa de Pedro y Sofía estaba besándose con Pedro, que era el novio de María. Uy, qué película me inventé. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es literal, ahí está en el texto. Y estas preguntas literales tienden a tener un porcentaje o un valor pequeñito. ¿Por qué? Porque es breve, me devuelvo a la pregunta, al texto y ahí está y señalo y ya. Entonces, estas valen más poquito, valen más poquito. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Que vienen otras que son las inferenciales que tienen más valor y las argumentativas tienen más valor. Y este cómo puede ser literal o puede ser inferencial. Profe, ¿cómo así de los dos bandos? Sí. ¿Por qué, muchachos? Porque me pueden decir, ¿cómo hizo María para sacar el arma? Y ahí no estaba, yo lo puedo inferir. Yo lo puedo inferir. Pero también me puede decir, ¿cómo se trasladó María a la casa de Pedro? En el texto puede estar que María se fue en un vehículo, en un carro. Entonces, mire que el cómo tiene que mirarse con qué viene o digamos el contexto, en dónde está, para que pueda ser inferencial o literal. La importancia de verificar si es literal o inferencial, ya les dije. Si la pregunta es inferencial y yo la respondo literal, me la tiro. Si la pregunta es literal y yo la respondo inferencial, me la tiro. Puede ser usted muy bueno leyendo, puede ser muy bueno observando, pero si respondo de la manera incorrecta, digamos, del otro sentido, me tiro la respuesta. Porque alguno me decía, profe, es que yo me leo 3 libros al mes, yo soy muy bueno leyendo. Y usted me pregunta el libro y me lo sé. Bueno, aprendo. Sí, pero no sabían que la respuesta puede ser literal o puede ser inferencial. Y puede que siempre esté respondiendo literalmente, o puede que siempre esté respondiendo inferencialmente. Y no es así, es de acuerdo a la pregunta. Otro me decía, profe, entonces vienen 2 preguntas literales y una inferencial. No, no hay una regla. Pueden colocar 5 literales, una inferencial, o pueden colocar 4 inferenciales y una literal. No hay regla. Tienen que mirar cómo pregunto. Bueno, y el por qué y el para qué, profe, ¿por qué sí es inferencial? Porque un por qué casi nunca lo dice el escritor, nunca lo coloca. Y si toca, de acuerdo a lo que dice ahí, poder interpretar. Ah, ella estaba brava porque la estaban engañando, ¿cierto?
eh, ella, ¿para qué llevó el arma? Para matar a Sofía o para matarlos a los dos, ¿cierto? Pero no dice en el texto, no dice. Toca inferirlo según las pistas que estén en el texto. De acuerdo a lo que diga el texto, yo interpreto y respondo. Entonces toca mirar. Otra cosa, esas preguntas que dicen de acuerdo al texto tienden a ser, son literales, de acuerdo al texto. De acuerdo al texto se dice, de acuerdo al texto tal. Bueno, pero si me dice, de acuerdo al texto se puede inferir, colegiar, interpretar, argumentar, comprender. Esto ya sería inferencial. Profe, ¿cómo hacemos? Yo tengo, espera que acá no lo tengo, tengo un cuadrito donde dice cuáles son cómo son las preguntas. Ah, sí, sí, sí está en el otro, perdón. Espera, nos pasamos a este, a ver acá. Entonces, acá dice los tipos de texto, los tipos, ¿listo? Y acá dicen las preguntas literales. Entonces, ¿qué, quién, dónde, quiénes son, cómo es, con quién, para qué, cuándo, cuál, cómo se llama? Esto es literal, está ahí dado. Vaya, busque, listo. Diferencial. ¿Cuáles diferenciales? ¿Qué pasaría antes de? ¿Qué significa? ¿Para qué? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título le pondrías? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué semejanza tiene? ¿A qué se refiere el autor cuándo? Hay otras que es, por ejemplo, ¿para qué o cuál sentido le da la palabra contraste al texto? Esto es diferenciar, esto es de interpretar, ¿cierto? Listo. ¿Qué conclusiones? ¿Qué crees? Listo. Esto es diferencial. Espérenlo por micrófono, muchachos. Listo. Ahora las preguntas críticas. Casi siempre es su opinión, su argumento, de acuerdo al texto. Entonces, ¿qué crees? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees? ¿Cuál sería? ¿Cómo podría? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué te parece? ¿Cómo debería ser? ¿Qué crees? Bueno, esta no son las únicas formas de preguntarnos, muchachos, porque lo que les digo, es decir, de acuerdo al texto se puede colegir, de acuerdo al texto se puede concluir. El autor plantea cierta circunstancia, ¿qué pensaría usted? ¿O cuál sería el argumento válido? ¿Cierto? Esas son las formas de preguntar y toca verificar si es literal, inferencial o argumentativo. Listo, lo que hablábamos de los textos. Los tipos de texto, hay dos tipos de texto. Los textos continuos y los textos discontinuos. Si se corta ahorita, volvemos a entrar con el mismo link. Alargamos la clase de hoy, no importa. Entonces, hay unos tipos de texto. Esos tipos de textos son continuo y discontinuo. Profe, ¿qué es esto de continuo y discontinuo? ¿Y para qué me sirve esto de los textos? Esto, por ejemplo, la clase de la profe, la clase que ella explica a través de la intención, muy importante es, y nos sirve. Saber qué tipo de texto es, nos puede decir qué tipo de pregunta es también, y nos puede dar la forma acertada de responder. Entonces es importante esto también de los textos. Entonces, un texto continuo, ¿qué es? Es lo que conocemos normalmente, son el enlace de unos símbolos o unos algoritmos que dan un significado, o sea, palabras unidas. Como que un texto de una revista, un texto de un periódico. Esto es un texto continuo. Van una secuencia de logaritmos, de imágenes, de figuras, una tras de otra, que son palabras y nos da un significado, ¿no? Un texto discontinuo puede ser una caricatura, un dibujo, una pintura, una escultura, no sé, todo lo que pueda ser interpretado y que no vaya continuo, todo, que no vaya seguido todo. Por ejemplo, una caricatura va una imagen acá, después va otra imagen, después otra imagen, y eso nos lleva a realizar una estructura del mensaje. Una pintura, la Mona Lisa,
muestra los ojos, la mirada, muestra la sonrisa, muestra la cara de una forma y nos lleva a interpretar qué sentía o qué nos quiere, digamos, el pintor, qué nos quiere dar a entender con esa pintura, con esa obra de arte. Una escultura, el David. ¿Qué nos quería dar a entender el escultor? ¿Cierto? Entonces, estos son textos discontinuos. Los continuos tienden a ser pues unidos, enlaces de palabras. ¿Qué sucede? Que los discontinuos eh, también son leídos y hay que interpretarlos y pueden llegar a ser más complejos que los continuos, porque una caricatura casi siempre puede llegar a solicitar o a pedir preguntas literal, inferenciales o argumentativas, casi siempre, sobre todo las que tienen que ver con sátira, las que tienen que ver con sarcasmo, las que tienen que ver con humor negro, estas. Por ejemplo, Mafalda, Calvin, Matador. Esto es otra cosa, muchachos. El que pueda hacerse a esto, digamos, verificar de vez en cuando con Dorito, Mafalda, Matador, Calvin, Clarita, ¿cómo se llama el otro? Bueno, no me acuerdo del otro, Felipe. Son caricaturas que van a la sátira, al sarcasmo, al humor político y tienden a cuestionar. Y estas caricaturas casi siempre las son utilizadas para examinar la interpretación del aspirante o el evaluado. ¿Sí? Bueno, los textos. Entonces, las clases de texto están el narrativo, el literario, el descriptivo, el expositivo y el argumentativo. Aquí lo importante es saber cuál es cada uno, pero es de acuerdo a la intención. Digamos, si solamente quiere relatar un hecho que sea real, es un texto narrativo, normal. No se centra en dar detalles, no se centra en dar explicaciones o ejemplos, no da una postura normal. Literario, tiende a tener digamos, un orden de inicio, nudo, desenlace, ¿cierto? Casi siempre es imaginario o metafórico, siempre. El texto descriptivo da detalles, pequeños ejemplos, pero no da una posición, no da una opinión exacta de la persona, no la da. Listo. Eh, el expositivo habla sobre el tema. Este expositivo tiende a dar unos pequeños detalles o una aclaración de acuerdo a- al público. Entonces puede utilizar algunas palabras básicas de acuerdo al campo en el que se está desarrollando, si es para científicos, si es para... pero son básicos, no es tan complejo. El argumentativo define la opinión de una persona y da ejemplos. Entonces mire que el otro descriptivo también da ejemplos, pero el argumentativo tiene la característica de que da el punto de vista de la persona, da el punto de vista del escritor, la intención que tiene. Listo. Entonces, hay que verificar esto para poder responder si es literal, inferencial, argumentativo, qué tipo de texto es, interpretar el texto, ¿cierto? Y acá hay una clave importante, esto es esencial, muchachos, esencial, crucial. Verificar si la tarea es positiva o la tarea es negativa. Profe, ¿a qué se refiere con tarea? La pregunta. Si la pregunta es positiva o negativa. ¿Cómo así, profe? Si es positiva, me va a pedir algo que normalmente esté ahí. ¿Qué hacía María? Ahí estaba María. Listo, es positiva, es lo que esté ahí. Listo, o digamos no lo que está ahí, lo que sí se puede decir que sucede, o lo que sí se puede interpretar que sucede en un texto. Listo, lo que sí se puede. Pero si yo hablo de lo que no se puede decir, es una tarea negativa. ¿Qué sucede con las tareas negativas? Se nos olvida. Digo porque sucede. Hay una pregunta, dice, bueno, la pregunta es, no es correcto, no es correcto y correcto, decir que María, opción A, opción B, opción C, opción D, ¿cierto?
No, me está quedando feíto porque no traje la tablet, no tengo la tableta acá para. Listo. No, pero así tenga la tableta también le queda feo, listo. Bueno, entonces, no es correcto, es una tarea negativa. Entonces, ¿qué sucede? Leemos la pregunta, no es correcto decir que María. Leemos las respuestas, digamos, acá las leemos. No sé para qué siempre hacíamos así. Y después nos vamos al texto, leemos todo el texto. Cuando nos devolvemos, no leemos la pregunta, ya sabíamos qué era la pregunta. Nos vamos a responder y se nos olvidó esta cosita del no, se nos olvidó. Profe, no pasa, sí pasa, sí pasa. Y responde lo que sí es. Y resulta que la tarea era negativa, era lo que no era, lo que no era. Profe, entonces usted que es muy querido, que es muy picado, que sabe, entonces, ¿qué hago yo para que no me olvide? Listo, le voy a decir lo que hago yo. Sucede que cuando yo leo acá que no es correcto que María, inmediatamente me voy acá enfrente de ABCD y coloco una N flaquita, pero así larguita, así, enfrente del ABCD. ¿Para qué? Para que si yo tengo que ir a leer el texto, yo hoy me leo el texto, listo, bueno, digamos, hoy me leo el texto. Cuando me regrese, leo las opciones, ¿listo? Y me acuerdo que es no, no, y agarro la que no es, para que no se me olvide, lo marco. Profe, me regañan porque yo rayo, me regañan porque me dicen que voy a dañar la hoja. Dígales, por favor, que usted borra cuando termine. No importa, dígale, déjeme quieto, es mi examen, déjeme ganar el examen, no me interrumpa. ¿Listo? Y rayen, hagan hagan la N. Profe, yo me acuerdo, a mí no me olvida nada. Bueno, pero mi consejo es que hagan la N. O que hagan, no sé, si quieren, no quieren hacer una N, quieren colocar, bueno, que no, creo que lo olvida, un negativo. Coloquen el negativo. No, profe, yo quiero colocar una bolita tachando que no. Hagan lo que quieran, pero hagan algo y marquen esa tarea negativa. Ojo con las tareas negativas, ojo con las tareas negativas. No, profe, yo voy a colocar una bolita y que dice, no, prohibido. Bueno, ¿listo? Pero acuérdense de esas tareas negativas. Siempre que vayan a responder un examen, siempre que vayan a responder una pregunta, acuérdense y tengan presente si la tarea es positiva o negativa. Con el no. Con el no. Profe, no dice no, dice es incorrecto. Es lo mismo. Incorrecto es un no. Dice nunca, es un no. Falso decir, es un no. Todo esto es un no. Tengan presente esto, muchachos, la tarea negativa. Acuérdense mucho. Ese día ese profesor estaba como loco y diciendo que rayábamos y acuérdese la tarea negativa, acuérdese la tarea negativa. Y acuérdese la tarea negativa. Es importante porque se nos olvida y sabemos, nosotros somos unos duchos, sabemos la respuesta. Mire lo berraco que somos. Sabemos la respuesta. Leemos y decimos, eso está sencillo, yo me sé la respuesta. Listo. Y vamos y ponemos la respuesta. O sea, que la cosa no es de conocimiento, porque yo sé cuál es la respuesta y puse respuesta que es. Pero me estaban pidiendo la que no era, la que no era. Entonces, por no interpretar la pregunta, perdí, aun cuando yo tenía el conocimiento del concepto que me estaban pidiendo. ¿Listo? Bueno, esto es lectura crítica, muchachos. Es un poquito, a veces, profe, usted es cansón, es como loco ahí gritando y hablando solo, pero es esencial, muchachos. La lectura crítica nos ayuda a verificar las tareas positivas y negativas, nos ayuda a identificar, a descartar las tres que nos sirven, nos ayuda a verificar si es literal, inferencial o argumentativo, y en las preguntas o en el texto, siempre pregúntese, ¿qué es lo que en realidad me están preguntando? Hagan el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué. ¿En qué? En los textos. Profe, me demoro mucho. Pues ensaye, digamos, ahorita un texto y diga qué era el texto, qué era lo que sucedía, quién estaba en el texto, para qué.
y después en el examen no va a tener que sacarlo en una hojita, lo va a hacer mental, ya lo va a tener, apenas lea, ya usted va a tener todo eso. ¿Quién es la que estaba hablando? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sucedía? Listo, todos los tipos de test, todos los tipos de ¿Puedo preguntas. opinar algo, Sí, señor. profe? Y pronto un cuadro ¿En son qué? letras No, repetidas. no lo escucho bien. ¿Lo Sí, escuchan bien o soy yo? Espere que no lo escucho bien. Vuelvo a hablar, vuelvo a hablar. ¿No se escucha? profe, lo siguiente, Listo. de pronto, que usted tenga un cuadernillo de pronto de 50 comprensión de lectura, 50 competencia ciudadana, y de tal forma también se puede realizar las prácticas como examen, de Sí, que usted no nos puede enviar, nosotros mismos lo podemos comprar, y sí, de tal manera que esa comprensión de lectora nosotros mismos la podemos practicar y enviársela a usted mismo, sí. y Yo les usted digo no cómo la le fue. califica. Sí, sí. El año pasado hice así, lo hacíamos en los cortes. Los cortes. Entonces, por ejemplo, decíamos, vamos a estudiar hasta el corte de fin de mes y en el fin de mes hacemos la evaluación y después les califico. Lo hicimos. Lo hice con lectura crítica, lo hice con razonamiento cuantitativo, lo hice con competencias ciudadanas y también lo hicimos con conocimientos policiales. Sacamos 120 preguntas de conocimientos policiales y les evalué. Sí, sí, sí lo hago. Yo Sería tengo, excelente, disculpe, de pronto sería muy excelente, de pronto, comprensión lectora, nos dio la clase, bien, a fin de mes, pues compremos lo que compremos, nos sacrificamos, nosotros los hacemos, y inmediatamente pues se la enviamos nosotros nuevamente y usted nos la califica. sí, Y sí, sería muy genial, muy presencial, muy bacana, porque de pronto yo trabajo con protección, pero de pronto a sí, veces tengo la facilidad de pronto de estudiar y de recargar, levantarme a las 5 de la mañana, ujú, 5 o 4 de la mañana, estudiar. Bueno, voy a leer, voy a estudiar, voy a prepararme, voy a hacer mi sacrificio, y pues igual forma, ya listo, lo tengo listo para que el día del examen pueda sí. tener las mejores notas. Yo les envío y yo tengo un archivo, ahí voy a buscarlo, voy a buscarlo. Yo tengo un archivo donde tengo 300 y algo preguntas de todos los temas. Pero, no, pero les envío más adelante, cuando ya veamos los temitas. Y esas preguntas, yo se las envío para que hagan unas memofichas, unas cartulinas que yo les digo. Entonces, recortan la cartulina, digamos, tamaño como este, y por un lado colocan la pregunta y por otro lado la respuesta. Y con esta memoficha, ustedes estudian digamos, en servicio, cuando están trabajando, las cargan para todos lados y van examinando. Las que le queda bien la coloca a la derecha, las que le queda mal la coloca a la izquierda. El paquete que le quedó bien ya no lo toca, ya no lo toca. Agarra el de la izquierda, el que quedó mal. Y vuelve a hacer lo mismo. La que queden bien, responde, la que queden bien, acá. O le dicen a una persona, a su esposa o a venga, ayúdeme a estudiar. Entonces, yo hago la pregunta aquí, yo leo la pregunta. Y usted por detrás me mira la respuesta y me dice si estoy contestando bien o mal. Y es una forma también de evaluar. ¿Qué les decía yo? Que hay que aplicar la regla de tres hasta en eso, en las cartulinas. Si sabemos que son 300 preguntas, pues vamos a realizar 900 preguntas de temas policiales. ¿Para qué? Para que imposible que 900, 300 que nos van a hacer, no estén en esas 900. Regla de tres. Por regla de tres están ahí. El año pasado lo hicimos y los muchachos les salió. Todo les salió. Profe, la verdad, todas las preguntas estaban en los temas y estaban en las cartulinas. Y estaban muy contentos por eso, porque aplicamos la matemática, la regla de tres, al mismo examen. O sea que hackeamos el sistema. Lo vamos a hacer este año. Tenemos que recortar las cartulinas o tengo que buscar para fabricar las tarjeticas. Uno lo hace con un octavo, la parte y hace las tarjeticas. Esos días les muestro cómo se hace y les envío el documento. Yo les envío el documento en Word donde están las preguntas. Pero no quiero que lo impriman y lo peguen. No, 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 no. Quiero que lo hagan con su letra. Agarren la cartulina de la noche. Bueno, voy a hacer 10 cartulinas, 20 cartulinas. ¿Listo? Y comienzan y hacen la pregunta y por detrás la respuesta de una vez. Y la guardan. La pregunta y la respuesta y cargan ese talonario así como pago diario, cobra diario, así lo cargan, así con las tarjetas y el cauchito.
para todos lados y estudian con esas tarjeticas. Esto es un método esencial y es 100% efectivo. Los exámenes también. Yo tengo varias cartillas y tengo como 600 preguntas de los concursos anteriores. El concurso anterior tengo todas las preguntas de lectura, de razonamiento y de conocimientos policiales. Tengo todas las preguntas. El año anterior también la tengo y del otro año también. Entonces, Pues, es un banco de pues preguntas bueno. disculpe, de pronto sería muy bueno que usted nos mandara todo eso y pues uno comenzar a estudiar porque de igual forma es lo más interesante que, mejor dicho, es como de Sí, pronto, me encantaría como que lo hiciera como de pronto esos libritos que usted tiene de la Constitución Política de Colombia. Así eso, me gustaría hacer, que lo listo. hiciera. Y yo de verdad me sacrifico por comprarle eso porque la verdad lo necesito. Sí. Es que, Ya, muchachos, sí, es una me inversión. gustaría que usted lo hiciera, lo imprimiera y pues nos vendiera el libro a 50, 60, lo que valiera, yo lo compro de verdad. Yo soy partícipe de eso porque de Listo, verdad quiero ascender y quiero ser el mejor estudiante. listo, Mis listo. calificaciones no han sido malas, mis calificaciones nunca han sido malas. Mías son 14, 13.000. La vez pasada, pues, escogieron a los 13.000, pero lastimosamente agarraron los más antiguos, pues, es respetable. Sí, pero de Pero pronto, bueno, de pronto le falta es algunos truquitos. Lo que estábamos diciendo acá, a veces uno tiene el conocimiento, tiene la habilidad, pero le falta es como el truquito, como saber, venga, qué es lo que pasa aquí. O sea, voy a tomarme el tiempo para deducir, ¿cierto? Es eso. Entonces, y a muchas veces también no tomarse el tiempo, la disciplina de pronto de repasar o de mirarlo de otro punto de vista, porque a veces leer uno solo una cartilla lleva a que solamente es el punto de vista suyo y no está el del otro, no está el de más allá o el de otra persona. Entonces, eso también aporta. Listo, yo voy a realizar la- todo esto, los exámenes también. yo, yo soy Hay una sincero, a mí me escuela, gusta levantarme a las 5 de la mañana para estudiar. Esa es la listo, mejor hora. sí, listo. Mire, hay unas clases también donde yo le hice unos exámenes a los muchachos y le resolví el examen en clase, así lo vamos a hacer. Le resolví. Y entonces yo le decía, mire, esta respuesta es, este delito es por esto y esto y esto. Esta pregunta, esta respuesta es por esto y esto y esto. Entonces respondimos todo el examen acá de todos los temas policiales, de todos los temas, y eso le ayudó. Entonces decía, por ejemplo, un compañero decía, un amigo decía, ay, profe, de verdad, yo no había pensado de esa manera. Y entonces para el examen ya iba con esa disposición, ¿cierto? Entonces sí lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Listo, muchachos, seguimos aquí. Vamos aquí. En este texto, pues está lo que es los tipos de texto, lo que decía, el texto continuo, discontinuo, algunos son imágenes, pictogramas, pinturas, los tipos de texto, las clases de texto, y vamos a mirar acá más adelante un poquito las preguntas. Bueno, estos son los textos, la clase de texto, yo les envié esto al grupo. Mira lo que decía, el de arriba es un texto continuo policial. Es un tema pequeñito, pero va una secuencia de letras, ¿cierto? Esto hay que mirarlo mucho, muchachos, la referencia o el pie de página. Porque a veces dicen, por ejemplo, revista Semana, El Tiempo, o dicen seminario científico tal. Entonces, la pregunta a veces dice, este texto pudo haber sido o es para un público y la referencia nos dice que es un seminario científico. Entonces, la misma referencia o los mismos títulos nos están dando la respuesta. Hay que verificar eso. Un texto discontinuo es una imagen. Esto puede llevar a unas preguntas inferenciales o argumentativas, porque casi siempre las caricaturas, las pinturas, las imágenes llevan a expresar algo, pero no literalmente, sino inferencial, la que interpreta. ¿Qué es lo que sucede en la imagen? Por ejemplo, en esta imagen, ¿cierto? Que podríamos decir que la persona está tan enfocada de ver un mundo irreal allá, enfocada de ver televisión, que no se da cuenta de lo que está sucediendo en su mundo en realidad, ¿cierto? Podría decirse muchas cosas, cualquiera puede decir otra cosa. Profe, yo vi acá una nave espacial y sucede esto. Profe, yo vi un helicóptero aquí y puede decir que la guerra está acabando con el mundo. Profe, puede ser que un ángel, puede ser, cualquiera puede interpretar, pero, ojo, tiene que ser basado
verídico en las pistas que da la imagen. Listo. Un texto discontinuo real. Mire que es una infografía, un esquema, es un mapa, es una infografía. Nos da información propia, pero eso nos da números, es como de matemáticas. Muchachos, esto puede ser utilizado para matemáticas, puede ser utilizado para lectura y puede ser utilizado para competencias ciudadanas. Mire que puede ser, y es una infografía con números. Entonces, hay que tenerlo presente. Entonces, es informativo, es real, no es un cómic, no es literario, no es, digamos, de humor, es algo real y es algo serio, ¿cierto? ¿Qué hay que mirar de estas infografías, de estos esquemas? Lo que nos envían. Si nos hablan de las personas, vamos a mirar acá la cosita de las mil personas. Si nos hablan de cuánta cantidad de millones, solamente miramos estos los millones. Si nos hablan de porcentajes, miramos las gráficas. Pero vamos a enfocarnos a lo que nos envíe la pregunta. Siempre, ¿qué es lo que me están preguntando? No voy a regresar ni voy a leer toda la infografía y después leer la pregunta a ver qué me envían a verificar. No, ese es un error que cometíamos antes. ¿El orden cuál es? Leemos la pregunta, vamos a la imagen o al texto y ya buscamos las pistas ahí, ¿no? Las pistas, señalamos las pistas y ya ahí sí nos vamos a las opciones de respuesta teniendo claro qué era lo que me preguntaban y qué es lo que me responde el texto. Me voy a las respuestas. Y sí. Oh, muchachos, hay una aclaración que tengo que hacerles. Tengo que hacerles. O con una cosa. Digamos que hay dos respuestas. Es una aclaración porque yo sé que puede suceder. Entonces, digamos que están las opciones A, B, C y D. A, B, C, D. Listo. Ah, quedaron feas ahí, pero no importa. Antes lo que significa. Listo, A, B, C, D. Listo. Entonces, digamos que A y B son opciones negativas. Y C y D son opciones positivas. Si yo leo la pregunta y yo me voy al texto y yo sé que la respuesta es algo certero, algo verídico o algo que sea verdad, pues yo voy a leer las dos opciones que son verdaderas y voy a entre ellas a descartar. ¿Listo? Entre ellas descarto la que no es. ¿Por qué les digo esto, muchachos? Porque sucede que leemos la pregunta, leemos el texto y sabemos que tenemos que responder con una verdad. Y nos vamos y leemos las dos negativas, las dos mentiras y las dos verdades. Y las mentiras son tan bonitas, son tan decoraditas, tienen tanta palabra tan hermosa y son más larguitas, como si fueran más completas, y nos dejamos convencer. Entonces, el truco es que si yo ya sé que mi respuesta va a ser afirmativa, leo las opciones afirmativas. Si yo sé que mi respuesta va a ser las que niegan, voy a leer las dos que niegan. No leo las afirmativas. Tomo una determinación según lo que yo he estudiado. Profe, no le entiendo eso lo que está hablando. Resulta que en algunos temas, vamos a tener que tomar una postura, sea de un lado o sea del otro, sea que lo que está diciendo el texto es verdadero o con lo que está diciendo el tema es falso. Entonces, si hay dos opciones que están diciendo que el texto es verdadero, leo esas dos. Si hay dos que están diciendo que es falso, pero es verdadero, pues no las leo. Pero si por lo contrario, si es falso, pues leo las falsas y no leo las verdaderas. ¿Para qué? Ahorro tiempo y no me dejo confundir. Ahorro tiempo porque no leo dos respuestas. Estoy leyendo nada más dos y estoy tomando la terminación. Más rápido. Otra cosa, muchachos. Otra cosa voy a decirlo acá una vez en lectura crítica. Sí, sí, yo no tuve tiempo, que no le va a pasar porque yo sé que le va a sobrar tiempo. Va a sobrar tiempo si todos los días lees, si se saben los temas, le va a sobrar el tiempo. Yo sé que ese día me van a escribir, profe, me sobró una hora en la mañana, como usted dijo, y me sobró 2 horas en la tarde. Sé que me van a decir, profe, me sobró tiempo. Estaba volando. Yo leía preguntas y ya sabía cuál era. Yo sé. Bueno, entonces, la cuestión era, ahora, pero ahora me olvidó, creo que vamos a hacer acá. Espere que me olvidó.
Entonces, estábamos mirando que si eran verdaderas, vamos por verdaderas. Ahora, se me olvidó. Era la aclaración que iba a hacer acá, las opciones. Muchachos, bueno, ya me acordé. La cosa es que si a mí no me quedó tiempo, digamos, pero a ustedes no les va a suceder, yo me voy a ir al Timarín, yo me voy a ir al Timarín de Dopingüe. No hagamos esto, en la primera la A, en la primera la B, en la tercera la C, en la tercera la D. Nosotros no sabemos qué tipo de escala tienen las respuestas. Y así, la verdad, no le vamos a pegar ni a una, ni a una. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, pero no, vamos a decirlo acá, pero yo sé que no lo van a necesitar. Si se va a ir al Timarín, tome la determinación y diga, yo me voy a ir al Timarín y mis opciones son por la A y toda la A. Yo me voy a ir al Timarín y mis opciones son toda la B. Yo me voy a ir al Timarín y todas son la C o toda la D. Tómese la determinación de una sola letra. Pero ojalá que no utilicemos este truco, que no ayuda mucho, porque las probabilidades son de que de cada tres pueda agarrar una, o de cada cinco una. Es más pequeña la probabilidad, pero sí puede acertar. Por el contrario, si usted agarra A y en la otra la B, y en la otra la C, y en la otra la D, las probabilidades son más pequeñas de que pueda acertar. iPhone, alzando la manita, ¿para hablar? ¿No? Bueno, bueno, esto es en caso de emergencia, jala la palanquita y colocar todas la misma letra. ¿Listo? Caso de emergencia. Bueno, seguimos aquí. Las caricaturas son un género literario, es como una historieta, es un texto discontinuo y tiende a ser eh, metáfora o irreal o fantasioso, inventado, ¿no? ¿Cómo se leen las caricaturas? Caricaturas se leen de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. ¿Cómo así? Este cuadrito es el uno, este cuadrito sería el 2, este tendría que ser el 3. ¿Por qué? De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces ya cuando terminamos acá, volvemos acá al principio. Ese sería el 3, ese sería el 4, ese sería el 5, ese sería el 6, ese sería el 7 y el último el 8. Profe, pero qué boba, yo sé eso. Muchos se equivocan. Le dicen, ven, el cuadro número, digamos, 4. Y entonces lo que hacen es 1, 2, 3 y creen que el 4 es este. Y dañan la pregunta por no saber leer las caricaturas. Listo. Digamos que sí, que es una bobada, pero es importante decirlo. Las caricaturas se leen así, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Esta caricatura, por ejemplo, en esta pregunta decían que qué sucedía con este cuadro, con el 4. Decían directamente, en el recuadro número 4, ¿qué sucede? Y era una pregunta diferencial, que era interpretar lo que estaba sucediendo ahí, que el señor estaba imaginando, ¿cierto? Después decían que cuál era la comparación de uno con el otro, y era que el man tenía una dualidad o una doble moral. Por un lado decía que la corrupción, que mataran al árbitro, bueno, al policía y esto, y por otro lado quería sobornar. Entonces, bueno, en los textos vamos a mirar siempre una idea principal que casi siempre es la primera frase, casi siempre comienza con la primera frase, la idea principal, y de ahí la van desglosando. Esto es el tema, vamos a buscar el autor, qué tipo de texto es, pero esto lo se hace rápidamente. En clase lo vamos a hacer para ir practicando, pero en el examen no es que, ay, vengan, ¿cómo era? Primero autor, después esto, no, pero ya lo van haciendo, digamos, automático. Buscar las palabras clave. Clave, muchachos. El nombre del personaje y qué hace. Prácticamente siempre es eso. El nombre del personaje, una rayita y qué hace una bolita. Oración, enunciado, listo. Esto es como la entrada porque después ya vamos a ver cómo tal el tema.
Bueno, esto ya les envié. Esto es como la forma de preguntar. Entonces, la expresión del significado contrario a. Eso es una tarea que, la expresión del significado contrario. Nos están viendo lo que no es, lo contrario, digamos, lo diferente. Es una tarea negativa, digamos de esa manera. Entonces, busca que la haga negativa. Entonces, esto es lo de las tareas, tarea positiva, tarea negativa. Si me piden lo contrario, lo que no está, lo que no es negativo. Negativo, tenemos que acordarnos siempre. Bueno, opciones de respuesta. Vamos a mirar qué más traigo aquí. Esto es un librito que yo tengo. Voy a tratar de escanearlo bien, bien, que se vea bien clarito. Y se los envío. Los envío. Listo, muchachos. En esencia, la lectura crítica, en esencia, es no dejarse engañar del examen. Verificar qué es lo que me están preguntando. Verificar si la pregunta es literal, inferencial, argumentativa. Verificar qué tipo de texto es y a partir de qué tipo de texto es, pues yo puedo, digamos, dar la intención y con esto yo puedo desglosar la respuesta. ¿No? Eh, También es importante, sí o sí, mirar si la tarea es positiva o es negativa. Y a todo esto le podemos agregar, pero lo vemos después en otra clase, que es más complicadito, la lógica proposicional. Entonces, mirar el valor verdadero de las frases, el valor eh, total. Esto lo miramos en otra clase. ¿Listo? Y así podemos mirar la respuesta de lectura crítica. ¿Qué necesitamos? El método de descarte. Tres que no son. Me van a dar el motivo de por qué no son. Y con eso nos queda una que posiblemente es y miramos por qué sí es. ¿Listo? Ese es el método que vamos a utilizar, el método de descarte. Listo, muchachos, dudas, sugerencias, invitaciones, reclamos, quejas, peticiones. Una. Listo, muchachos, muchísimas gracias por asistir el día de hoy, de tomarse el tiempo de escuchar. Yo sé que hasta ahora estamos, digamos, abriendo los temas, hasta ahora estamos como mirando qué es lo que vamos a estudiar, como mirando qué es cada tema, pero ya digamos, con las otras clases vamos a ir profundizando. Ahorita mismo me voy a poner a buscar y a organizar el cuadernillo ese para enviárselo. ¿Listo? Muchísimas gracias, mi Dios me lo bendiga, nos proteja a todos. Y nos vemos mañana, ¿qué es? Mañana jueves, mañana sí hay clase. Los viernes no hay clase. Muchachos, viernes, sábado y domingo no hay clases. De lunes a jueves. Los viernes yo tengo un compromiso con una academia de unos muchachos que les doy clase en las noches. Y muchas veces también cuando descanso, pues viajo. Entonces, de lunes a jueves. ¿Qué otra cosa le iba a decir? Ah, muchachos, este mes, pues yo les envié toda la información. Hay un Excel donde yo les envío todos los links de las clases de refuerzo del año pasado. Ese mero documento, ese solo Excel, ya casi que valdría la mensualidad, porque es muy importante. Comiencen a ver esas clases. Vuelvo a enviarlo, ahorita mismo vuelvo a enviarlo al grupo para que tengan presente cuál es. ¿Listo? Y bueno, los aportes, los pagos van de mes a mes, de 26 a 26, de 28 a 28. Yo sé que los 26 no, a veces no, de 28 a 28. ¿Listo? Este mes pues se hizo un poquito más cortico, pero yo les envié toda la información del año pasado y les envié todas las clases. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Hasta mañana. Feliz noche. Dale, profe, muchas gracias, igualmente a los compañeros, muy amables.